Hola, buenas. Decidí grabar este video mientras voy caminando. Disculpen el ruido de fondo. Para hablar un poco sobre lo que ustedes saben que a mí me apasiona, que es la terapia breve centrada en soluciones. Y en especial la última versión que ha salido, por lo menos el libro del que habla sobre esa versión, ha salido este año, todavía en inglés. Espero que ya la estén traduciendo. Aunque las ideas que contiene, yo sospecho que se vienen gestando desde hace varios años. Me refiero al modelo del diamante. El modelo del diamante es la versión última, podríamos decir la versión 3.0, aunque no sé si a sus gestores les guste que se llame así, de la terapia centrada en soluciones. Por lo que Elliot Connie y Adam Froder mencionan en su libro, ellos estuvieron durante varios años haciendo una investigación con respecto a los que los diversos terapeutas de soluciones a lo largo del mundo hacían, porque como cabe esperar, no todos hacen lo mismo, aunque se llamen terapeutas centrados en soluciones. Y luego de entrevistar y observar a diferentes terapeutas y de quedarse con los elementos que se repetían, los denominadores comunes, digamos, llegaron a la conclusión de que para llamarte terapeuta centrado en soluciones, tú tienes que hacer tres cosas. Primero, establecer con el cliente un resultado deseado. Es decir, cuál es la transformación que la persona que va a la terapia desea lograr. La meta. No sé si la palabra es la meta. El resultado. La transformación, ¿no? Aquí es bueno hacer una distinción entre medios y fines, entre la ruta para llegar a algún lugar y el lugar en sí al que se quiere llegar. Por ejemplo, algunos podrían confundir que el resultado deseado de una persona es aprender a controlarse. Y ese no es un resultado deseado en sí. Eso es un medio para algo. ¿Sí? Entonces, haciendo esta distinción entre medios y fines, la idea es establecer el fin. O usando la metáfora que Elliot Connie utiliza, ¿a dónde quieres que el taxi te lleve? En este caso, asumiendo que la terapia es como viajar en taxi, ¿no? El cliente es el pasajero, el terapeuta es el taxista. Bueno, es el primer elemento de los tres. Antes a ese resultado, bueno, no sé si antes todavía, pero digamos que son remanentes más que algo nuevo, ¿no?
A eso se le llamaba objetivos, metas, fines, ¿sí? Pero resultado deseado no es lo mismo que metas, que fines, que objetivos, ¿sí? Bien, el segundo elemento es una descripción. ¿De qué? De ese resultado deseado que la persona quiere lograr. Entonces, la idea es establecer una conversación con el cliente que consista en describir el resultado deseado como si ya estuviera presente, instalado, como si fuera una realidad en la vida del cliente. ¿Sí? Usando una postura presuposicional, un lenguaje presuposicional, utilizando algunas técnicas como la pregunta del milagro, aunque ahora la pregunta del milagro se sugiere usarla poco o no usarla, y especialmente la pregunta del mañana. Si mañana al despertar tú ya estuvieras feliz, estable, motivado o lo que sea que la persona quiere conseguir, ¿cómo sería tu día? ¿Cómo sería tu vida? Cuanto más descriptivo o cuanto más detallada sea esa descripción, mejor va a ser. La idea es que terapeuta y cliente se queden la mayor parte de la sesión llenando de detalles ese futuro preferido o esa descripción. En este segundo momento se pueden utilizar tres formas, digamos, ¿no? La primera forma es la conversación sobre recursos. Una vez establecido el resultado deseado, y aquí lo más recomendable es hacer la pregunta de las mejores esperanzas. ¿Cuáles son tus mejores esperanzas del trabajo o de la conversación que vamos a realizar conjuntamente? ¿Sí? Y bueno, a veces hay que repreguntar o reformular esa pregunta hasta que se lleguen a definir las mejores esperanzas de esa persona. Una vez establecido eso, repito, se puede decir a la persona: ¿te parece si hacemos una pequeña pausa aquí y podría hacerte algunas preguntas para conocerte un poco más? Y bueno, probablemente la persona va a decir que sí. Entonces dejamos a un costadito, no muy lejos, sus mejores esperanzas. De hecho, las vamos a tener presentes en nuestra mente, aunque aparentemente vamos a conversar de otras cosas. Por ejemplo, los hobbies que pueda tener, alguna cosa que de la que la persona se sienta orgullosa, algún pasatiempo, la opinión favorable que los demás puedan identificar en esta persona, obviamente de acuerdo a ella, ¿no?
Por ejemplo, si le preguntara a tu mejor amigo cuál es tu principal cualidad, ¿qué crees que me diría? O de repente a partir del trabajo que realiza o los estudios o cualquier otra cosa que la persona haya referido como una actividad en la que se siente o con la que se siente satisfecho, ¿sí? Donde puede observar y poner en práctica sus competencias, sus recursos, su sentido de agencia personal. Si por ejemplo nos dijera, soy bueno cocinando, le podríamos preguntar, ¿y qué es lo que mejor te sale, ¿no? ¿Qué comida es la que mejor te sale? Supongamos que dice el arroz con pollo. Entonces le podríamos preguntar, ¿me puedes dar 25 características tuyas, cualidades tuyas, habilidades tuyas que hacen que tú seas un buen cocinero de arroz con pollo? Esto es un reto, obviamente, para las personas, ¿no? 25 cosas, wow. Pero si uno confía e insiste, probablemente lo va a conseguir. Y podemos irle pidiendo detalles sobre las cosas que va diciendo. No profundizar demasiado, pero sí algunos detalles, ¿no? Que nos dé ejemplos, cosas así. Y después, de repente, a mí se me ocurriría preguntarle, ¿y una persona que tiene todas estas cualidades, qué es? ¿Qué podríamos decir de alguien que de repente la persona nos dice, ¿no? Para cocinar tengo que tener buen gusto, sentido de las proporciones para los ingredientes, estética, ¿no? Para poder servir un plato que sea apetitoso desde los ojos, equilibrio para no pasarme de los ingredientes, etcétera. Una persona que tiene todas estas cualidades, ¿qué es? ¿Tú qué dirías de alguien que tiene todo eso? Y algo nos dirá. De repente que es una persona inteligente, de repente que es una persona despierta o curiosa. Entonces allí podríamos empezar a conectar eso con lo que la persona quiere lograr, con el resultado deseado. Por ejemplo, ¿en qué medida, cómo te imaginas tú utilizando tu inteligencia para el logro de tu resultado deseado? Si mañana al despertar tú estuvieras poniendo en práctica esa inteligencia que posees, ese sentido del gusto, para empezar a lograr tus mejores esperanzas, tu resultado deseado, ¿cómo te darías cuenta que está ocurriendo, que lo estás haciendo? ¿Qué es lo primero que harías? ¿Sí? Entonces estamos utilizando los recursos que la persona por ella misma descubre y describe, identifica, al servicio del logro de su resultado deseado. También podríamos decirle, dime, ¿y cuáles de todas estas cualidades que me has mencionado que te sirven en la cocina te van a ayudar a empezar a hacer realidad tu resultado deseado? Dejar que la persona elija, ¿no? ¿Cómo te darías cuenta que eso está empezando a funcionar? Porque lo estás poniendo en práctica. Y así. Entonces, esa es una primera vía para poder conversar
sobre esta descripción del resultado deseado que queremos que se logre. Una segunda vía es la que se llama el futuro preferido. Ahí es donde generalmente se usa la pregunta del mañana, o si todavía lo quieren hacer, la pregunta del milagro. ¿Sí? Supón que mañana ocurre un milagro mientras duermes y tu resultado deseado, tal cosa, se ha hecho realidad así por arte de magia y sin esfuerzo de tu parte, de la noche a la mañana. Mañana al despertar, ¿cuál sería la primera señal, la primera pista que te indicaría que ese milagro ocurrió? Y ahí también se tiene que recurrir a hacer preguntas que faciliten una descripción más detallada posible. ¿Ok? Y la tercera vía es la historia del recurso, ¿no? Una conversación sobre la historia del recurso. Si la persona te dice que sus mejores esperanzas son tener que su vida tenga sentido, ¿sí? Le podríamos preguntar, ¿cuándo fue la última vez que tú notaste que tenías una vida con sentido, que le encontraste sentido a tu vida? Y no importa si esa vez fue hace 20 años o 40, con tal de que la identifique es suficiente. Y le podríamos decir, supón que mañana por un hecho prodigioso tú te despiertas y ese sentido que tú tenías, bueno, primero habría que pedir una descripción de cómo era ese momento de su vida con sentido. De repente, ¿qué significaba eso para la persona? ¿Cómo hizo para que logre ese sentido en ese momento? O sea, pedir un poco de detalles y especialmente resaltar las cosas que la persona hizo, para que no piense que fue cuestión de suerte, ¿no? Y después sí, preguntarle, supón que mañana al despertar, por magia o lo que tú quieras, ese momento con sentido de tu vida reapareció. No teniendo pues las características vitales de ese momento, no vas a tener la edad ni las circunstancias de vida, pero sí esa capacidad de generar sentido. Mañana al despertar, ¿cómo te darías cuenta? ¿Qué sería diferente para ti? Y nuevamente, una descripción lo más detallada de eso. Entonces, como pueden ver, ¿por qué se llama el modelo del diamante? Porque en la parte superior tenemos el resultado deseado, luego esa parte se ensancha en 3 momentos: la conversación sobre recursos, el futuro preferido o la historia de los recursos. Y abajo nuevamente se vuelve a angostar y hay un momento final de la sesión que es el cierre. Con ese tercer momento se forma pues una especie de diamante, de rombo, por eso se le llama el modelo del diamante. El cierre, a diferencia de creo todas las otras versiones del enfoque de soluciones, termina de la forma más magra, parca, breve posible. Tú le puedes decir a la persona algo así como: bueno, ya no tengo más preguntas para ti. O si quieres, antes de pasar a ese momento, le puedes anticipar: esta sería tal vez mi última pregunta para ti, ¿no? Y luego pasas a ese momento de cierre. Donde tú básicamente le das las gracias por haber compartido esa experiencia, esa parte de su vida tan importante contigo.
Y luego le preguntas si quiere tener otra sesión. Y en caso de que sea así, ¿cuándo estaría bien para la persona? Porque como ustedes saben, el enfoque de soluciones es la persona la que decide si quiere otra sesión y cuándo la quiere. Y nada más. Nada. Ahora, quienes conocen el enfoque algo, podrían preguntarse, ¿y el resumen, las sugerencias y la búsqueda de excepciones y la búsqueda de momentos de éxito o instancias, dónde está todo eso? En el modelo de la galería de arte estaba presente y eso ya era un avance en comparación al modelo original. Pero aquí esas cosas se han considerado que ya no son necesarias. ¿Por qué? Porque la terapia de soluciones, al menos según la perspectiva del modelo del diamante, es una terapia descriptiva. El potencial terapéutico está en la descripción que la persona hace. Cuanto más describa, más se autocoloca en la ruta de hacer algo. La descripción sí es motivadora. La descripción abre posibilidades. La descripción saca a la persona de estar dando vueltas sobre más de lo mismo que no funciona. Es poderoso y eso es algo que, por lo que se dice, ya ha sido investigado, ¿no? La descripción genera o activa la creatividad. Entonces, cualquier cosa que tú le puedas agregar resulta redundante, sobrante. Por eso, a medida que yo iba digiriendo esta nueva forma de entender el modelo, se me ocurrió la frase: lo que se describe no se prescribe. Lo que se describe no se sugiere. Porque, como dicen Eliot y Adam, cualquier resumen que tú hagas, cualquier elogio que tú hagas, cualquier sugerencia que tú dejes, ya viene a ser una especie de imposición. Y nosotros no sabemos lo que la persona puede hacer saliendo de la consulta. Tiene 360 grados de posibilidades y a veces cuando tú elogias, haces un resumen o sugieres algo, por más general que sea, puedes estar interfiriendo en el proceso. Bueno, yo ya vengo probando este modelo desde hace varios meses. Es interesante, con algunas personas funciona tal cual como se supone que debe funcionar, con otras no tanto. A veces se requiere echar por ahí un poco de sal y de pimienta propios del terapeuta, pero en general es aparentemente muy fácil, pero no lo es tanto en realidad, al menos de aplicar. Por eso se requiere práctica y que alguien te supervise. ¿Sí? Y bueno, solo para concluir diré que en octubre, el 7, estamos iniciando un nuevo grupo de entrenamiento de terapia de soluciones, donde nos vamos a centrar principalmente o exclusivamente en el modelo del diamante. Entonces es una versión completamente nueva en comparación a las 27 versiones anteriores. Así que si estás interesado o conoces a alguien que esté interesado en aprender esto, que se puede aplicar en realidad a cualquier tipo de circunstancia, porque como ustedes saben, nosotros no resolvemos problemas, sino que ayudamos a que la gente logre lo que quiere lograr
Entonces, si es así, pues pasarle la voz, ¿sí? Nuestra publicidad está en las redes sociales de Infame. Bueno, eso es todo, ya llegué a donde quería llegar. ¿Te dice que mi time? Así que estamos en contacto, gracias.